Bien, invito que vaya viniendo Sebastián Scanaro. Un lujo tenerlo doblemente porque estuvo en el hackathon que organizó IT PAMI. ¿Todos conocen quién es IT PAMI? ¿No? Bueno, no, voy a decirlo nomás. @IT PAMI primero, ¿sí? Y en Twitter, en Facebook, lo siguen y después vamos a hablar de algo. Porque hay muchos de los equipos de IT PAMI, el primer hackathon de salud que se armó el sábado pasado. No quiero sacarte de tiempo. Bueno, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Scanaro, aprovecho para corregir ahí el programita, que hay algún problemita con mi apellido. Voy a hablar hoy sobre gobierno abierto y apertura de datos. Alrededor de Open Government, Open Data, Open Source hay un gran negocio internacional montado, así que un poco esta charla es para explicarles, sobre todo a todos los funcionarios públicos que hay hoy acá, que no hace falta entrar en ese negocio, que las herramientas que están disponibles son libres, que el conocimiento lo tenemos la mayor parte de los trabajadores estatales y que la verdad lo único que falta es encontrar motivación y encontrar la oportunidad justa para poder avanzar en estos temas. Yo trabajo en el Estado hace 15 años, soy líder de proyecto en el Ministerio de Trabajo. También estoy coordinando el Foro de Datos Públicos que funciona en el ámbito de la Agenda Digital Argentina. Soy miembro de la Open Knowledge Foundation y bueno, también participo de varias comunidades de desarrolladores que estamos apoyando el software libre y el conocimiento libre. Bueno, voy a tratar de pasar lo más rápido posible lo que son los principios básicos de lo que es una política de gobierno abierto y de datos abiertos, porque lo que más me interesa es poder transmitirles la experiencia que tuvimos a lo largo de todo este tiempo acompañando a distintos organismos que dieron sus primeros pasos en estas iniciativas. Una política de gobierno abierto, no voy a decir nada nuevo, esto seguro que ya lo escucharon, es una política que sostiene que los temas de gobierno y administración pública deben ser abiertos en todos los niveles a toda la ciudadanía y se basa en 3 ejes principales: transparencia, colaboración y participación. Esto es lo que van a encontrar en la primera página de todas las empresas que les van a venir a ofrecer un portal de datos. Bueno, esto es lo que van a encontrar. ¿Qué es una política de datos abiertos? Esto forma parte de una política de gobierno abierto, ¿sí? Hay distintas estrategias para llevar adelante una política de gobierno abierto, pero este es un eje que encontramos en las experiencias de todo el mundo. Todas, de alguna manera, implementan lo que es una política de datos abiertos. La definición de abierto, y esta definición la elaboró, la desarrolló la Open Knowledge Foundation, es muy simple. Todo conocimiento es considerado abierto si cumple estas condiciones, si le asegura al usuario, al que va a acceder a esa información, la libertad de acceder a esa información sin ningún tipo de restricción, usarlo, modificarlo y compartirlo, ¿sí? Y las únicas limitaciones que establece son las que corresponden a preservar su auditoría y preservar estas libertades. Acá hay gente de sistemas, me imagino que esto les suena conocido. Estas libertades, estos derechos que estamos viendo acá. Bueno, esta definición no casualmente está basada en los principios y en la filosofía del software libre. A los que trabajan en sistemas y conocen a diario lo que es trabajar con software libre, les diría que es la mejor manera de entender a qué apuntamos con una política de datos abiertos, qué tipo de prácticas queremos impulsar, qué tipo de interacciones, qué tipo de comunidades queremos formar alrededor de los datos abiertos. Perdón, ¿dónde está la integridad ahí? ¿La integridad de qué? ¿De la información? Sí. Bueno, eso es la responsabilidad de cada organismo. Vamos a ver si tenemos tiempo para explicar eso, ¿sí? Continúo porque me están corriendo con el tiempo nada más. Después, si tenemos tiempo, vamos a contestar todas las dudas. Bueno, distintas iniciativas de datos en el mundo. Los que están un poquito más adelantados, que fueron los que iniciaron esta movida un poco, es el Reino Unido, Estados Unidos, Suecia, Australia, Alemania, Francia, el País Vasco, ¿sí? Algunos con una impronta bastante comercial, algunos con una impronta de que abriendo la información pública eso genera grandes posibilidades de hacer negocios, ¿sí? Es una visión, ¿sí? Yo creo que no es el aspecto más importante de una política de datos abiertos. En América Latina hay experiencias muy importantes también, como México, Brasil, el portal de datos de Chile, que es muy completo, Uruguay. Y en Argentina, bueno, tenemos la experiencia del gobierno de la ciudad, que ya hizo varios eventos también, tiene un portal de datos muy completos. El gobierno nacional,
que tiene el portal de datos públicos, en el cual pudimos colaborar y acompañarlos para ponerlo en marcha. Bahía Blanca también está incursionando, Misiones tiene su portal de datos. Hay eventos que se están realizando en todo el país, eventos en el cual se busca difundir este tipo de iniciativas, y también hay muchas iniciativas que no pasan por los organismos públicos, que son comunidades que organizan eventos como la Media Party, que se hizo hace poco, o la Data Fest, organizada por la Nación. O sea, es interesante entender que cuando hablamos de comunidad no nos referimos solamente a los organismos públicos. Bueno, además Argentina en el 2012 se incorporó a la OGP. Esta es una alianza internacional que impulsa las iniciativas de gobierno abierto y que va llevando registro de un plan de acción que presenta cada gobierno. Bueno, contarles un poquito qué es la Open Knowledge Foundation. Es una organización internacional que promueve el conocimiento libre, ¿sí? ¿Y qué hace para apoyar el conocimiento libre? Bueno, participa en la definición de estándares. El concepto de definición de conocimiento abierto fue desarrollada por la Open Knowledge. La licencia de base de datos libres también. Desarrolla herramientas libres para que cualquier organismo público las pueda implementar ya mismo, sin pagar ningún costo, sin tener que contratar, hacer licitaciones, sin tener que llamar a una consultora, sin quedar presa de una consultora. Organiza eventos y capacitaciones, un ejemplo es la Escuela de Datos, y también brindamos apoyo a la comunidad. Bueno, esto fue un resumen que quise hacer para tratar de entrar lo más rápido posible en lo que a mí me interesaría, que es ayudarlos con algunos consejos que nosotros fuimos extrayendo en nuestra experiencia con iniciativas de datos abiertos. ¿Cómo empiezo? ¿Sí? Lo primero que decimos es que hay que confiar en la comunidad, ¿sí? Cuando hablamos de comunidad nos referimos a todas las experiencias nacionales e internacionales de organismos que ya dieron esos primeros pasos. Nos referimos a organizaciones como la Open Knowledge, como Hackers, muchas organizaciones de desarrolladores, de periodistas, de investigadores que están impulsando este tipo de iniciativas, y también que está bien interiorizarse en este tema, ver lo que han hecho otras organizaciones. Lo más difícil de iniciarse en una política de datos abiertos es entender todo el ecosistema que surge alrededor de eso. En general a los funcionarios les cuesta mucho entender cómo algo tan simple como exponer datos puede generar que tantos actores diversos que nunca se habían acercado a la función pública de pronto empiecen a estar interesados y empiecen a colaborar y empiecen a reclamar más también. Esto es muy importante, sobre todo en el ámbito público. Los funcionarios públicos siempre son reacios a abrir información, y no por una cuestión paranoica de que se sientan perseguidos, sino porque efectivamente tienen que rendir cuentas de lo que hacen, no son dueños de la información, ¿sí? Entonces es importante, sobre todo cuando tengan que llevar esta iniciativa a los niveles superiores, a los decisores políticos que finalmente son los que van a dar el impulso necesario para llevar adelante esta política, que ustedes tengan claras cuáles son las dudas, cuáles son los temores, cuáles son los peros que les van a aparecer y que tengan buenas respuestas para eso. Acá una vez más, los que participamos de esto ya conocemos todas las cuestiones que van a salir. Se va a hablar del secreto estadístico, se va a hablar de los datos sensibles, de la integridad de los datos. Son todas cuestiones que van a surgir y que hay que estar preparados para poder contestarlos, ¿sí? Sin minimizar tampoco los riesgos que hay, explicándolos claramente, ¿sí? Los riesgos, incluso las consecuencias políticas que puede tener de iniciar con estas acciones, pero también por supuesto pudiendo explicar cuáles son los frutos que podemos sacar de este tipo de iniciativas. Esto también es bastante importante. Cuando nosotros estuvimos colaborando para sacar adelante el portal de datos públicos de la Nación, muchos organismos nos hacían llegar sus datos. Y hubo varios organismos que nos hacían llegar unos informes hermosos en PDF con gráficos de tortas y barras que no nos servían de mucho. Tuvimos que hacer un trabajo bastante artesanal para sacar toda esa información de esos informes. El dato abierto no es un informe ni un reporte preparado para el usuario final, ¿sí? Un dato abierto tiene que estar en estado crudo, lo llamamos, lo más crudo posible, con el menor nivel de procesamiento, con el máximo nivel de desagregación. ¿Cuál es la idea? La idea es que va a haber un tercero, alguien, un ciudadano, otro organismo, un investigador, un periodista, que va a hacer algo con esos datos, que va a hacer algo que a nosotros como organismo jamás se nos hubiera ocurrido, ¿sí? Una pregunta.
Con el software libre uno puede tomar algún desarrollo que ya está previamente hecho, lo modifica y tiene la obligación de mantenerlo en la comunidad libre. Ya no puede apropiárselo, no puede... Con los datos es lo mismo. Si uno toma información y con esa información extrae informes, tiene la obligación de permitir que eso... Si vos me preguntás si hay como una GPL de los datos, Claro. ¿sí? No. Por lo menos el estándar que se impulsa permite cualquier tipo de uso, incluso comercial, ¿sí? Por eso también lo que te comentaba, las experiencias en los países europeos que les dan tanto impulso. El dato, la información, una vez que está, puede ser utilizada con cualquier fin. Si yo lo cruzo o elaboro algún otro tipo de información, ¿sí? Estoy pensando en la analogía con lo que sería forkear un conjunto de datos, ¿sí? No estoy obligado a publicarlo. Datos, lo gestiono y lo administro, tengo que tener una base registrada. Sí, te contesto cortito. En lo que es información sensible y secreto estadístico, no hay que publicarlo. No, eso seguro. Sí. ¿Era esa la pregunta? Sí, a ver, lo tengo clarísimo a ese nivel. ¿Qué pasa con los datos que son públicos, pero que son tomados por una empresa privada y que los pueden comercializar? Si eso lo tienen en cuenta o ustedes publican los datos. Según el estándar que se está utilizando hoy de licencias de publicación de datos libres, está permitido eso. Lo cual no quita que algún organismo pueda pensar otra licencia. Es todo un debate eso igual. Sí, pero Es todo un debate. consentimiento informado. Ojo, necesitas consentimiento informado. Vos lo podés procesar sin la autorización del dueño del dato. Bueno, ahí viene algo. Una cosa es la inscripción de la base de datos, Bueno. y después está la parte de consentimiento informado que le corresponde al ciudadano. Claro. Pero no de datos personales. No hay- La chica sacó el tema de datos personales que él todavía A ver, no bajó a todavía- exactamente qué datos se está hablando. Exactamente. Los datos que se publican no son datos personales y son datos de interés público, ¿sí? Ahora vamos a llegar igual a esa etapa. Pero no se olviden que hay toda una etapa de selección de cuáles son los datos que se van a publicar. Ahora vamos a llegar a eso. Otro consejo que les damos, involucrar desde un principio a los productores de datos, ¿sí? Acá comentaron algo que lamentablemente tiene algo de cierto, que los trabajadores estatales muchas veces no quieren que les cambien las cosas. Yo estoy acostumbrado, ¿para qué tengo que agregar esta columna? ¿Por qué tengo que registrar este nuevo dato? Hay que explicarles por qué. Nuestra experiencia es que cuando nosotros nos reunimos con los productores de datos, los que trabajan con la información, los profesionales que todos los días se pelean con esos datos y que son los que los generan y registran, cuando uno le explica el objetivo, verdaderamente lo entienden y ahí comprenden por qué es necesario un trabajo extra, por qué es necesario asegurar la calidad de datos. Lo importante es integrarlos desde el principio, desde que nos ponemos a imaginar qué datos abriríamos, a qué comunidades queremos apuntar. En ese caso, nuestra experiencia es que se transforman incluso en impulsores de este tipo de procesos. Por supuesto que no sirve que alguien piense todo el proceso y después al final diga, mira, me tenés que llenar 28 formularios más porque estamos publicando el dato o estamos con una política de datos abiertos, ¿sí? Esto yo les diría que es importante porque además es tratar de generar esa dinámica en la cual no solo el ciudadano externo es el que puede colaborar en el proceso de datos abiertos, sino el trabajador que todos los días interactúa con los datos. Es indispensable la participación de esa persona. Bueno, esto es un consejo. No hace falta liberar todos los datos ni empezar con los datos más problemáticos, ¿sí? O los que sabemos que van a tener algún tipo de problema o algún tipo de cuestionamiento por alguna auditoría, algún organismo de control. O sea, sobre todo para los primeros pasos lo que decimos es elegir un conjunto de datos simple, que nosotros conozcamos, que podamos dar cuenta de cómo se generó ese dato, de cómo se registró, que estemos preparados para responder ante posibles consultas y que resulte atractivo. ¿Qué quiere decir esto? Acá también hay que confiar en la comunidad. Ustedes le preguntan a cualquier hacker, a cualquier desarrollador, a cualquier periodista, le dicen yo trabajo en tal organismo y el periodista enseguida le va a decir, ¿por qué no publicas esto? ¿Sí? Hay que escuchar, ¿sí? Hay que tratar de publicar datos que sean atractivos para la ciudadanía. Un ejemplo, por ejemplo, hay muchos organismos que tienen información georreferenciada, que capaz que no le ven gran valor, ¿sí? O gran posibilidades de explotar o de descubrir cosas. Bueno,
Dejen que eso lo piense la comunidad, dejen que la comunidad piense qué se puede sacar de acá. En el caso de la información georreferenciada brinda muchas posibilidades para hacer aplicaciones interactivas, aplicaciones móviles, visualizaciones georreferenciadas. Bueno, lo que comentaba recién, no empezar con información controvertida, ¿sí? Cada uno conoce su organismo, sabe cuál es la información que puede verdaderamente ser explotada por la ciudadanía y sabe también que hay cierta información que en un primer momento, hasta que no se haya verdaderamente instituido la idea de los datos abiertos, conviene dejar para más adelante. O sea, nosotros lo que decimos es que hay que ser estratégicos también, principalmente porque tenemos años en el Estado y sabemos lo que son estos procesos. Bueno, usar formatos abiertos, esto es parte de la norma. El formato por excelencia para el intercambio de datos tabulares es CSV, archivo de texto separado por coma, y la especificación es casi lo que dije yo, archivo de texto separado por coma, es el formato más simple, y la idea, la filosofía de todo lo que es datos abiertos es eso, la simpleza, la facilidad. No depender de ninguna herramienta o de la menor cantidad posible de herramientas, y no depender de ninguna tecnología propietaria. Depurar la información. Una vez que uno seleccionó el conjunto de datos, es una excelente oportunidad de analizar esos datos y ver cómo resolver inconsistencias. Hay herramientas libres específicas como OpenRefine que está preparada para resolver los tipos más habituales de inconsistencias. Por lo general, cuando uno abre datos se encuentra con una gran cantidad de información, muchas de las cuales fueron cargadas de manera manual, con sistemas que no realizaban las validaciones, que no aseguraban la consistencia de los datos. Bueno, nosotros también tenemos experiencias bastante felices haciendo talleres con OpenRefine, que la verdad que los usuarios, cuando ven con qué facilidad pueden empezar a arreglar sus propios datos, eso genera mucho entusiasmo, ¿no? El próximo paso sería, una vez que tengo mi información, seleccioné mi conjunto de datos y la tengo depurada, publicarlo en un portal de datos. Acá la herramienta por excelencia, el estándar mundial que se ha instalado es SICAN. SICAN es un producto desarrollado por la Open Knowledge Foundation, es software libre, tiene una comunidad muy grande de personas que constantemente lo están mejorando. Está instalado, bueno, en el gobierno nacional, en el gobierno de la ciudad, en Brasil, en Misiones, en el Reino Unido. O sea, estamos hablando verdaderamente de más de 50 ciudades que tienen implementado SICAN, y también comunidades de datos que utilizan este producto. Otro punto importante es, una vez que vamos avanzando en esto, es organizar eventos, o sea, animarse a mostrar los datos y a convocar a la comunidad, ¿sí? Un primer evento puede ser interno, un taller con los productores de datos o distintas áreas en la cual aprendan a utilizar una herramienta ya trabajando sobre sus propios datos, ¿sí? Esto, por lo general, en las etapas tempranas de un proyecto ayuda mucho a que todos empiecen a entender, empiecen a hablar el lenguaje de qué es una política de datos abiertos. Acá hay otra herramienta libre para organizar hackatones, que es Hackdash. Esta herramienta surgió de la comunidad, no hay ninguna organización atrás, o sea, fue un desarrollador que la verdad que vio que en todos los hackatones había un montón de proyectos y en ningún lugar se podían ver cuáles eran todos los proyectos, y que era difícil decir yo quiero sumarme a este proyecto o yo tengo esta idea, a ver quién se suma. Bueno, un desarrollador que lo hizo y varios desarrolladores más que se sumaron, y hoy es casi la herramienta también de facto, le diría, estándar para la organización de cualquier tipo de hackatón. Bueno, por supuesto nosotros recomendamos publicar las visualizaciones, aplicaciones y todos los productos que surjan de una política de datos abiertos como software libre. Nos parece que es coherente, que si abrimos nuestros datos también tenemos que abrir los programas que utilizan esos datos, y esto por supuesto que lo que hace es retroalimentar nuestra relación con la comunidad. Un consejo, ir pensando que se vaya conformando un equipo de datos abiertos. No necesariamente tiene que ser un departamento específico. Seguramente van a tener alguien de informática, muy probablemente alguien de prensa, alguien con un conocimiento de la institución que pueda tener una lectura más política de qué tipo de información conviene abrir, a qué comunidades conviene apelar. Esto se va a ir formando naturalmente, pero es la idea que se vaya conformando un equipo que esté en tema, que pueda conocer y hablar este lenguaje. Esto también es importante, entender que hay distintos tipos de usuarios, que cuando uno publica datos en un portal, hay un usuario intermediario al cual uno está apelando. Que ese usuario intermediario puede ser un periodista que quiere hacer una nota o contar una historia con datos, puede ser un investigador que necesita esa información para cruzarla con otro tipo de datos, puede ser un desarrollador, puede ser un hacker, puede ser otro organismo público que con esa misma información va a hacer otro tipo de consultas, otro tipo de análisis. Puede ser usuarios internos,
Y después está el usuario final, que ahí puede ser si el organismo decide hacer una visualización, hacer alguna aplicación con sus propios datos. Pero entender estos dos niveles de usuario que hay, porque tienen distintas necesidades. Y el usuario con el cual primero nos vamos a encontrar es con este, es con el intermediario, que es el que más nos va a reclamar información además, que sabe lo que quiera, ¿no? Bueno, después lo que recomendamos en cada uno de estos pasos que van dando, involucren a la comunidad, escuchen, ¿sí? Estén atentos. Nosotros dijimos, este es un primer paso. Bueno, hay que ver qué opinan de los datos que publicamos, qué opinan de la calidad, qué otro dato les gustaría tener. ¿Quieren que agreguemos alguna columna? No, ¿cómo se consigue? ¿Para qué? O sea, es importante esto. Esto es lo que marca la diferencia entre hacer una experiencia y que después quede ahí como, bueno, un hito en la historia del organismo, o verdaderamente darle una dinámica en la cual puedan surgir cosas. Ahí estoy, cerrando. Los organismos públicos de todo el mundo están adoptando políticas de datos abiertos. Las herramientas para hacerlo son libres y de amplio uso. Los formatos son simples y seguramente ustedes ya tienen con personal capacitado. Hay gran cantidad de experiencias en América Latina y en nuestro país y existe una importante comunidad dispuesta a asesorarlos y capacitarlos. O sea, conclusión, que estaría bueno que escriban todos eso ahí en... Llegó el momento de abrir los datos. Ya no hay más excusas, no hay más excusas para seguir teniendo los datos públicos que son nuestros, tenerlos cerrados. Último, quería mostrarles un ejemplo muy reciente. El sábado pasado hubo un hackathon, el hackathon de salud pública. Ahí el PAMI lo que publicó fue un conjunto de datos en los cuales ponía la dirección de sus dependencias, las farmacias, las oficinas de atención del PAMI, las bocas de atención. En un día de trabajo lo que hicimos con un equipo, hicimos un prototipo de una aplicación móvil en la cual se pueden ver y navegar todo el país viendo la presencia del PAMI en el territorio. Y también lo que hicimos fue una visualización en la cual mostramos, en este caso elegimos las provincias, la cantidad de farmacias por provincia, cruzándolo además con los datos del INDEC para ver si había muchas o pocas farmacias en función de la población en condiciones de jubilarse, ¿sí? Simplemente era eso, y ahí cerré, me paso por...